Muchas gracias, señora Presidente. Yo creo que en el fondo todos nos resistimos bastante a la politización de un tema como este tema. Que me disculpen los interpelantes y el partido que decidió la interpelación, este no es el camino. Las cosas que uno les tiene cariño y con las que tiene absoluto compromiso, que lo reconozco de todos los actores políticos de este país, esas cosas se edifican en el diálogo. Uno no habla de las cosas que le duelen, y mucho menos las intenta utilizar cerca de una campaña electoral, señora Presidente. Yo creo que es un error haber traído este tema, que es un error siempre traer este tema al debate político del espadeo, que este es un tema que debemos sentarnos a trabajar juntos. Yo me hubiera pasado horas escuchando al doctor Guillermo Fossati hablando de las políticas, hablando de la situación, hablando de la realidad y hablando del deber ser, contándonos las vulnerabilidades de todo tipo de los muchachos, no solo las materiales. Algunas que determinan las materiales que hoy atraviesan en la vida de estos muchachos, pero las que atravesaron, pero que son consecuencias de las que atravesaron sus padres y sus abuelos y todo su entorno. Ese entorno de vulnerabilidad general que les rodea y que les determina. Y que ahí es que tenemos que trabajar con ánimo constructivo, juntos, tal vez hasta sin actas, como hacemos en las comisiones cuando queremos llegar, cuando tenemos voluntad política de llegar a conclusiones comunes, a buenas conclusiones comunes. Es cierto que como uruguayo se nos debe caer la cara de vergüenza con este 20% de pobreza en la niñez y la adolescencia. Hemos resuelto el tema de la vejez en este sentido. Hay un 2%, un 1,65, un 2,2, pero ahí marcha la estadística. Entre los niños tenemos esta cifra que de verdad es una bofetada una bofetada a la conciencia de todos nosotros cada vez que esta cifra sale a la luz. También es cierto, pero creo que no debemos conformarnos con eso, de que esta cifra es una cifra común en el mundo, y lo peor en el mundo desarrollado, señora Presidente. En América Latina, 29% de pobreza media, 42,5 en la niñez. Pero si uno mira países como... Acá tengo algunas comparaciones. Tenemos alguna cifra buena. Acá hay una comparación entre España y Eslovenia. Y Eslovenia tiene el 10% de pobreza infantil. Y España el 28%.
Dinamarca el 9,9. Los Estados Unidos el 26,2. O sea que tenemos un tema de desigualdades de organizaciones sociales que no resuelven el tema. Hay una comparación entre República Checa y Suiza. Y la República Checa tiene 4 veces más ingreso que 4 veces menos ingreso que Suiza, perdón. Pero sin embargo la tasa de pobreza infantil en Suiza es más de 6 puntos porcentuales por encima de la checa. Es un trabajo de Alejandro Cid, al que estoy haciendo referencia. Creo que tenemos que trabajar, que esto no es solamente un tema del MIDES, que es un tema que involucra, por supuesto, en el gobierno, a todo el sistema educativo, a todo el sistema de salud, que involucra transversalmente a todos los actores de gobierno, los gobiernos departamentales y municipales. Tengo la tentación de decir somos una enorme herramienta para solucionar esta situación en el Uruguay, porque conocemos uno por uno los hogares donde reina la pobreza. Y en el Uruguay son 6.000 hogares nomás. Y a 6.000 hogares se puede llegar directamente. Lo más grave de todo esto es eso. Acá no hay falta de compromiso en los funcionarios del INAO. Habrá alguno desorejado, habrá alguno no comprometido, pero no es el caso general. No es el caso que conocemos y del que dan testimonio y nos dan testimonio los propios niños o los propios muchachos o adultos que han pasado por el sistema. Es cierto que es un tema que nos interpela a todos, que no debemos entrar, como bien dijo el senador Camí, en esto de enrostrarnos casos, porque nos enrostramos casos cuando en realidad estamos perdiendo el tiempo porque lo que tenemos que hacer es trabajar en mejorar esta situación. ¿Cómo se mide la pobreza? ¿Cómo se mide la pobreza en el Uruguay? Bueno, a través del ingreso y la capacidad de compra de una canasta de bienes. Y el hogar pobre en función de la cantidad de integrantes que tenga y del lugar donde esté ubicado, de acuerdo a las exigencias de dinero para vivir en un lugar y en el otro. Se miden algunos factores no monetarios, algunos monetarios y algunos no monetarios. Y esto es clave, porque, por ejemplo, la existencia de una red de comedores importantes en los centros educativos y por parte de las propias intendencias y del INDA, y que lleguen a través del MIDES, canastas, etcétera, esto hace que casi 30.000 niños no caigan en la situación de pobreza, 27.000 más precisamente, de acuerdo a los datos que tenemos. Esa transferencia de 6.700 pesos que da el MIDES hace que 39.000 niños no caigan en
en situación de pobreza. Y eso que, como bien lo dijo la senadora Quechichán, los 6.700 pesos son la mitad de la diferencia entre la media de ingresos de los hogares pobres, que es 42.000 pesos o 46.000 pesos, con los 60.000 que tiene la línea para un hogar con 3 integrantes, que pueden ser 2 padres y un muchacho y un niño, un adolescente, o un hogar monoparental con 2 niños, que más o menos es la misma cifra en el caso de Montevideo. En el interior, por supuesto, la cifra es menor porque hay una serie de gastos que en el interior se adquieren con menor valor y otros porque, por ejemplo, todo el tema del gasto necesario de transporte, etcétera, no es imprescindible. Pero medir la pobreza de este modo solamente ayuda en algo. Y está bien y ayuda a comparar y sirve. Pero no lo es todo. Si uno mide la pobreza por el ingreso, seguramente con el aumento de esa transferencia o la mejor administración de la transferencia y con la baja de la inflación, vamos a cambiarle la situación estadística a muchos de los hogares, que si volvemos a tener crecimiento de precios, caen de nuevo bajo la línea de la pobreza. Nosotros tenemos en esto un problema estructural. 1 de cada 10 uruguayos es pobre y 1 de cada 5 niños es pobre. Lo hemos resuelto bastante bien, lo dije para el tema de la tercera edad, porque ahí es 1 de cada 50. Pero en los niños es 1 de cada 5. Entonces, no podemos estar dependiendo de caer en la estadística sí, no, y a veces de mover la raya o hacer cosas para que se mueva la raya para que la estadística nos salga mejor. En estos temas no. En este tema no, porque este es un tema sagrado. En este tema tenemos que actuar con responsabilidad. De todos nosotros. No puede ser que tengamos tantos pobres y que entre 1 vez y media y 2 veces siempre la pobreza infantil por encima de la media. Hay unos esfuerzos de la Dirección de Estadística y Censos para... Ha habido una actualización de las medidas, porque obviamente los hogares tienen una realidad diferente. Hoy se demandan más servicios, había que incorporar esos servicios al consumo. Hay que incorporar el hecho de que la alimentación no es necesariamente alimentación elaborada en la casa, no son alimentos necesariamente elaborados en la casa, hay que incorporar estas cuestiones. Eso se ha hecho y hubo un cambio de modo de medida en el año 21. No sé si está pronto, debería estar pronto, ese estudio, ese abordaje multidimensional que se quiere encarar, donde además de los aspectos estrictamente monetarios o del ingreso, hay algunos no monetarios, pero con traducción monetaria. Esto lo que hablábamos de la posibilidad de comer en un comedor o el ficto por el alquiler. Pero la idea es medir la pobreza también en el nivel educativo.
Porque esto acerca oportunidades o hace perder oportunidades en la vida, y este abordaje es esencial. En las condiciones generales de la vida, los servicios a los que se puede acceder acá hay un dato que sí me gustaría trabajar como dato. No es cierto que hay más niños en los niveles de pobreza. Encuesta continua de hogares. ...2019... primer quintil de ingreso de los hogares... 71.278 niños... en el primer ciclo, en ciclo de 0 a 3 años. En 2023, 59.627. O sea que tenemos una diferencia de 11.651 niños menos. En el segundo quintil, primer ciclo, 34.017 niños en 2019. 2024, 29.504, 4.513 niños menos. Situación, números objetivos, valores absolutos, no relativos, no en porcentaje, sino en términos absolutos. Claro, están naciendo menos niños. Como están naciendo menos niños, el porcentaje nos castiga, pero en términos absolutos, al ser menos también son más detectables y los podemos ir a buscar de a uno y los podemos encontrar y atender como se deben atender las personas, como personas, no como números de una estadística. Por supuesto que esa afirmación de que la incorporación, la institucionalización, como se llama, es la cantidad de niños que se incorporan al sistema, bueno, en realidad si son menos no explica que aumente la cantidad no es esto lo que explica la cantidad en que se ha incrementado la institucionalización. Porque si en valores absolutos son menos, no pueden explicar nunca un crecimiento. Y esto es así nomás. Pero lo que no quiere decir que no nos preocupemos por el incremento de niños que viene creciendo. Me pareció excelente lo que nos ilustró el doctor Fossati sobre los diferentes costos en la atención. Robo a favor de la familia. Robo a favor de la familia. Los centros, costo mensual por niño, tiempo completo, gestión directa de INAU, 110.000 pesos mensuales por niño de costo. En los centros de acogimiento y fortalecimiento familiar, 70.000 pesos. Si se apoya a la familia de origen, 8.000 pesos por niño. 8.000. Y el niño no se separa de su familia, está con donde debe estar. Capaz que hay que, capaz no, sin capaz. Hay que seguir haciendo esta revolución, que la revolución es en favor de la familia. La tan denostada y desatendida y vilipendiada familia sigue siendo la familia y sigue siendo el mejor lugar.
Y a mí me gusta esa política y ese criterio que tiene el INAU que viene por lo menos de todo este gobierno, que es hacer lo imposible porque el niño esté siempre con su familia. Y todos sabemos que es así y que eso es lo mejor. A veces es cierto que es imposible y esos casos también hay que tenerlos y el INAU debe estar preparado para la institucionalización. Pero cuanto más bajemos uno y subamos el otro, bueno, lo de las adopciones hecho en este gobierno ha sido una linda cosa. Ha sido de esas cosas del alma, de esas cosas que nos llenan el alma a todos. Yo miraba acá, pero mira, estas cifras el trabajo de la UNICEF, de ahora, el nuevo trabajo que salió ahora el mes pasado, hay que tenerlo, hay que leerlo. La familia es buena, hasta cuando las cifras nos dan bien, hasta cuando ninguno de los cónyuges trabaja y vive de la asistencia, hasta en ese caso el resultado es mejor. Es cierto que el riesgo también es grande y que por eso ahí las instituciones de la sociedad tienen que estar al lado de la familia. Tenemos que hacer un esfuerzo grande. Bueno, creo que con ese y que el Uruguay tiene el sistema de la escuela pública, y tiene el sistema de las escuelas privadas, y tiene el sistema, pero mire, el sistema del babifútbol y el sistema de los clubes deportivos y sociales, y tenemos un gran sistema de cobertura, de atención, que es un aliado que no podemos dejar afuera. 355 millones de dólares es la diferencia entre el gasto que hoy tenemos y atender debidamente a todos estos niños. Capaz que es menos, porque si mejoramos la eficiencia, como nos proponía el presidente del INAU, si mejoramos la eficiencia de la aplicación del gasto, seguramente vamos a tener mejores resultados o vamos a poder hacer con menos plata que esto. Y hay un candidato que ya lo escuché proponer 200 millones de dólares para... Candidato que casualmente lo voy a votar capaz que hasta por esa razón. Pero está proponiendo, después de un estudio concienzudo, 200 millones de dólares para la atención de la infancia. Y bueno, eso es lo que hay que hacer. Después, señor presidente, porque pudo volver la senadora Rodríguez, que nos pidió que de cualquier manera tiene que estar, y después del lindo mensaje que nos dio, sobre lo que causó, sobre lo que desencadenó este llamado. Porque acá hubo una chispita, que fue lo del episodio de Rivera. Tristísimo, dolorosísimo. Pero en ese caso, 17 salidas, la niña tuvo 17 salidas no autorizadas. No tiene culpa, ninguna, pobrecita. ¿Qué va a tener? Es como nos explicó el doctor Fossati. Hay una propensión a la asunción de riesgo que viene justamente de haber vivido con tanta exposición toda la vida.
Pero los trabajadores del INAU, los funcionarios del INAU de Rivera hicieron todo. La investigación da que cumplieron el protocolo de modo absolutamente debido. Que incluso cuando tuvieron que requerir la acción policial, lo hicieron de modo oportuno y con la delicadeza que esa acción policial se debe producir en este tipo de casos. Acá tengo, la jueza fue la que le sacó la niña a la madre y se la dio al INAU. Y después la jueza fue la que se la sacó al INAU y se la dio a la madre. Acá tengo la sentencia, pero la acaba de dar el senador Estraneo. Ya le voy a permitir, sí, porque si no usted no tiene... Ah, no, usted es miembro interpelante. Yo termino y usted habla. No. Si no le daba, por supuesto. Por supuesto. Había que haber interpelado a la jueza. En todo caso, interpelar a la jueza, porque el error es de la jueza. Que no sé tampoco, sinceramente, no sé tampoco. En la delicadeza de un caso de estos uno no puede hablar con ligereza. Pero esto de decir, bueno, me gustaría haber estado o tener mucho más cercanía con la situación. Pero objetivamente acá es así. La jueza se la sacó a la madre para ponerla en el INAU, la jueza se la sacó al INAU para dársela a la madre. Esa es la realidad. Entonces, si no correspondía la interpelación, porque estos temas son para la edificación conjunta, colectiva, son temas que nos mueven el alma a todos. Bueno, entonces, yo creo que esto tiene que terminar. Yo sé que va a terminar con las mociones, donde uno vamos a votar lo que tenemos que votar porque corresponde, que es la aceptación de las buenas explicaciones que nos han sido proporcionadas por parte del señor ministro y del señor presidente del INAU. Y la oposición tiene que votar la moción que ya tenía preparada desde el momento de comenzar la interpelación. Eso, por supuesto. La moción estaría bueno que le hagan algunas correcciones, pero sí, bueno. Por lo menos en los fundamentos. Acá no hay más pobreza infantil, no hay más inseguridad alimentaria y no hay ausencia del Estado. Hay como siempre en el Uruguay, gente que se rompe el alma por atender las cosas y sacarlas adelante. Muchas gracias, señor presidente.